Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora en que nos vean. Soy David Mendoza y les doy la más cordial bienvenida a este Cronómetro 2020. Qué gusto que nos acompañen en este programa en el que, bueno, pues analizamos, criticamos y conversamos sobre los temas que aparecen en el horizonte de la agenda mediática, en la política, en la parte económica, en el mundo social y, bueno, pues también en la cultura. Les recuerdo que nos pueden ver en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y por supuesto en nuestra página de YouTube. Así es que, bueno, pues ya saben, activen las notificaciones y agréguense a esta gran comunidad de Cronómetro 2020. Me da mucho gusto saludar a nuestros amigos, a nuestros panelistas. Y en esta tarde, en esta noche, nos acompaña Miguel Ángel Valenzuela Shaley. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, David, Edgar, ¿qué tal? Y bueno, pues está Edgar Valenzuela también acompañándonos. ¿Cómo estás, Edgar? Hola, David, Miguel Ángel, ¿cómo están? Buenas tardes. Estoy muy contento de saludarlos. Oye, ya tenía rato que no nos veíamos. No, no es cierto, nos vimos la semana pasada, Edgar. Y bueno, pues también me va a dar mucho gusto que ahorita justo ya se incorpore con nosotros a la mesa, bueno, pues otro de nuestros amigos y panelistas, que es Tomás Milton, quien, bueno, pues también regularmente está con nosotros y que, bueno, pues participa de manera frecuente, pues para hablar sobre temas de migración y sobre otros aspectos que, bueno, pues son fundamentales en el entender y en el acontecer nacional e internacional. Hola, Tomás, ¿cómo estás? ¿Ya nos escuchas por ahí? Qué gusto que estás por aquí con nosotros. Claro y fuerte, un gusto estar con ustedes. Muy buena noche a todos. Oigan, bueno, pues los he reunido en esta mesa, los he reunido, pues obviamente para que pensemos un poquito y reflexionemos precisamente sobre la reunión que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus homólogos norteamericanos, tanto el señor Trudeau en Canadá como también el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Una reunión bastante interesante, una reunión que de alguna forma pues se planteaba difícil, se planteaba todo un reto para el presidente López Obrador, tomando en cuenta, bueno, pues el discurso que había tenido días anteriores en su presencia ahí en el Consejo de Seguridad de la ONU, o con un discurso pues muy, ¿cómo llamarlo? Muy sui generis, ¿no? Con buenos deseos, pidiéndoles ahí, pasando la charola a los países más ricos, pidiendo que las grandes fortunas pues, se amocharan con el 4% de sus ganancias y bueno, pues generando también una proyección de sus propios proyectos personales y nacionales, como es el caso de Sembrando Vida, bueno, pues proyectándolo a nivel internacional. Y muchos de los analistas, muchos de los críticos al gobierno del presidente López Obrador, pues planteaban que finalmente se iba a sentir muy incómodo, se iba a sentir fuera de lugar en esta reunión. Y sin embargo, si me permiten decirlo, yo que siempre mantengo también una postura crítica hacia algunos detalles del presidente López Obrador, pues me pareció que fue un buen encuentro, me pareció que fue un buen discurso y que planteó una posición que inclusive todos sus críticos, toda la oposición política del país, siempre había querido que se pronunciara de esta manera el presidente López Obrador. Un discurso de integración económica, un discurso en el cual plantea la necesidad de fortalecer la economía norteamericana, incluyendo México, bajo esta lógica del TEMEC, Canadá, Estados Unidos y México como un gran bloque que de alguna forma le haga frente a lo que se denominó en su momento la amenaza china, y un discurso que inclusive
mantuvo alejado, mantuvo acotado la presencia o la postura mexicana en torno a América Latina. Así es que, amigos, dejo el balón, a ver quién quiere empezar. Yo ya le di la primera patadita, así es que, ¿quién toca ese balón? Anímense. A ver, pues, ya que lo dejas ahí libre. Venga. Yo, bueno, coincido en términos de que yo soy crítico del presidente López Obrador, pero no soy criticón. O sea, creo que lo que pasa ahora es que, ya lo he comentado acá varias veces, David, hay mucha racionalidad, ¿no? Y eso no abona en nada. O sea, la gente o bien ama a Andrés Manuel, ¿no? Y entonces no le ve ningún defecto, lo que también creo que está mal, o lo odia y todo lo que haga y todo lo que dice está mal. Y yo creo que tampoco, ¿no? O sea, tampoco va por ahí. Le han salido cosas a Andrés Manuel, hasta el momento le han salido algunas, ¿no? Y realmente yo creo que no había por qué pensar que le iba a ir mal en esta reunión. Dicho de paso, lo que él comentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, creo que sí, fue sui generis, pero curiosamente también se está planteando, cierto, son voces que casi no se escuchan, pero decir, a ver, hay que cambiar la forma en que entendemos la idea de desarrollo, por ejemplo. Ya no podemos pensar en términos de únicamente utilidad, hay que pensar en términos de satisfacer necesidades, o sea, una visión distinta de la seguridad. Creo que es interesante, pero hay pocas voces de alguna manera que lo plantean. Por eso pues, fue como extraño, ¿no? Y sí, pues pasando charola de alguna manera, pero si puede, si le sale, igual, es un golazo, ¿no? Es el López Obrador. Volviendo a la cumbre, que es lo que platicabas, yo decía que creo que es difícil pensar que le iba a ir mal. ¿Por qué? Pues porque es Biden, no es Trump, ¿no? Entonces, creo que sería, que fue una reunión pues, diplomática, ¿no? De los tres amigos, después de 6 años de no reunirse, ¿no? Después de 6 años de no reunirse. Otra vez, pues, desde comunicación, la foto, la reunión, revivan el diálogo directo, lo cual está muy bien, de manera trilateral. Con Trump ya sabemos que no le gustaba eso, sino el bilateralismo, porque ahí puede verse más fuerte, digamos. Pues, y esta fue una reunión muy diplomática. Hay que ver, claro, hay acuerdos y lo que hay que ver, creo que ahí vendrá después la presión estadounidense y canadiense en temas que les interesan, como la reforma eléctrica, pero igual hay temas que tienen ahí fricciones, Estados Unidos con Canadá, Canadá y México con Estados Unidos por la cuestión de los automóviles eléctricos. Ahí vendrán ya negociaciones, creo que por sector, y vendrán presiones de uno y de otro lado, ¿no? Esto creo que fue lo que pues, normalmente sería en una reunión con un presidente estadounidense pues muy diplomático, muy de diálogo. Creo que entienden ellos justamente la cuestión de la política. Creo que esa reunión, creo que eso era muy difícil esperar algo más agresivo para Estados Unidos, y por otra parte, que salieran ya con una agenda muy clara y con acuerdos muy específicos. Creo que era muy difícil, no era para eso la reunión, era para abrir y dando ciertos lineamientos, ¿no? Me parece que para eso era, y eso fue, ¿no? Exactamente. Temas importantes que seguramente Camito nos platicará, que es el experto. Así es. Pero creo que más que nada esa fue un poco la idea, y algunos planteamientos generales que van a definir como las vías de diálogo y negociación, ¿no? Oye, en términos del COVID, de la migración y un poco lo que comentabas, la unión económica para poder enfrentar al gran gigante de los China, chinos, que como comentaba el orador, justamente la reunión, tiene 30 años que esto ha cambiado, y en 10 años, o sea, se puede voltear por completo. Así es. ¿No? Oye, es interesante Edgar, ya esta perspectiva de... Así es. Perdón, adelante, sí. Sí. Es que justo esto que me estás diciendo, Miguel Ángel, creo que empata muy bien, sobre todo porque cada uno de los países, cada uno de los mandatarios tiene su propia agenda interna, tiene sus propios problemas. Y en este sentido, Edgar, quisiera yo que lo planteáramos así.
el mismo presidente López Obrador en su cancha, pues obviamente tiene este bajón del cual ya habíamos hablado, el bajón de switch, que se genera en términos de el significado que tuvo de tener esta reforma eléctrica y mandarla literal hasta agosto del año que viene. Pero también hay un planteamiento muy interesante en términos de lo que el presidente López Obrador en su propia cancha a nivel local, pues había señalado que iba a exponer y a exhibir a los congresistas norteamericanos que no votaran o que no apoyaran parte de su propuesta. En este sentido, Edgar, el discurso interno, el discurso nacional del presidente López Obrador, de pronto se borra y llama mucho la atención este planteamiento donde, bueno, no le hace el feo al neoliberalismo, plantea un discurso económico donde los tres países se fortalezcan frente a la denominada amenaza china y de pronto deja la sensación, Edgar, no sé si tú lo ves igual, que nuevamente México se despega de Latinoamérica para plantear su propio proyecto en Norteamérica. Yo no lo vería tanto así. Adelante, por eso pregunto. En principio de cuentas, sí me parece muy llamativo. La derecha mexicana siempre parte de una posición clasista a la hora de juzgar a los hechos del presidente. Es decir, desde 2018, que fue la elección hasta la fecha, lo único que hemos visto en su señalamiento sobre la política exterior desplegada por la actual administración es que va a fracasar siempre, siempre, bajo cualquier circunstancia. La perspectiva es fracaso, porque no habla inglés, porque no viajó al extranjero mucho, porque no estudió en el extranjero, bla, bla, bla. Es decir, posiciones clasistas a estas alturas no importan, porque no importa si la cabeza del Estado no estudió en el extranjero, no gobierna solo, hay todo un staff, gente que entiende el mundo y justamente para eso están, para brindar otro tipo de perspectivas de las que pueda tener el presidente. Ahora, también es una tontería pensar que Andrés Manuel se iba a pelear con Estados Unidos. O sea, nada más hay que verlo en un mapa. ¿Cuáles son las tres obras más grandes, más icónicas de la actual administración? El Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el sísmico. Los tres están en el Golfo de México. ¿Y qué es el Golfo de México? Es el Mare Nostrum de los Estados Unidos. Es decir, es el área de mayor seguridad nacional de los Estados Unidos. Eso ya te tiene que dar una idea de cuál es la perspectiva que tiene el presidente López Obrador. Ahora, también es cierto que es muy hábil, ¿eh? O sea, en la cumbre que hubo de países latinoamericanos, en la cual México fue sede, el último día en la clausura dio un mensaje el presidente Xi Jinping. Fue muy característico ahí, surgió algunos comentarios de muchos levantaron la ceja. Y ahora que va a Washington, allá hace un señalamiento de la integración mexicana y pone un dique a China o intenta poner un dique a China. Es decir, pareciera que está jugando en dos vías. También de lo más llamativo del presidente López Obrador, desde mi perspectiva, son dos cosas. Esta justamente que menciona la propuesta del ALCA, que ya se venía trabajando desde hace bastante tiempo y que enterró Lula, Kirchner y sobre todo pues, con aquella frase célebre de ALCA, ALCA, ALCAJO, la integración de todo el continente, todo el hemisferio bajo una misma zona económica. Eso por un lado. Y la otra es la propuesta justamente que mencionas, David, de la reforma migratoria. Es decir, pareciera que el presidente está dando una postura alineada a los Estados Unidos en términos económicos, incluso de proyecto geopolítico, a cambio de algunas otras consideraciones, en este caso la reforma migratoria, que, ojo, no es un tema menor.
recordemos aquel tema, aquellos hechos de Jorge Castañeda, que ahora como militarista se cree un genio, pero como canciller fue una cosa espantosa, tipo increíblemente soberbio, de la enchilada completa, ¿no? En el gobierno de Fox y George Bush. Entonces, es muy interesante la postura, más allá de este tipo de piñanero, ¿no? Y demás, en términos estrictos de política, ¿no? De la palabra o del concepto, a mí me parece que el presidente demuestra y sobre todo que entiende el proyecto en el cual está jugando México. No se va a pelear con los Estados Unidos. Oye, y en este sentido, Edgar, fíjate que mencionas algo que es muy importante, con el cual, pues justo podemos hilarlo con Tomás Milton. Y es que, mi estimado Milton, aquí hay un detalle muy interesante. Ha vuelto a crecer el número de migrantes mexicanos que quieren salir de su país, ya sea por cuestiones de seguridad, ya sea por cuestiones económicas, y se están integrando a los miles que intentan salir de sus países, específicamente estas olas migrantes que vienen organizándose desde Centroamérica y que están tratando hoy de cruzar al país del norte, a nuestro país vecino. Y esto, bueno, pues también plantea, como bien lo dice Edgar aquí, pues esta necesidad de crear las condiciones necesariamente para que Estados Unidos puede utilizar toda esa mano de obra. Es una mano de obra que también, creo que en ese sentido el presidente López Obrador puso el dedo en la llaga, ¿no? Se está reactivando de alguna forma la economía en Norteamérica, pero no hay suficientes manos para poder echar a andar toda la maquinaria. Los mexicanos, o por lo menos México, podría tener esa posibilidad. En términos migratorios, ¿cómo ves la situación, Tomás Milton? Bueno, en primer término, es una lástima que, al igual que los gobiernos priistas y panistas, el actual gobierno se sigue asumiendo como aquel que tiene un éxito al recibir remesas. No es un éxito del gobierno mexicano. Es una pena, es una pena. Sin embargo, regresando a la propia cumbre, es importante señalar que sin duda dejó un buen sabor de boca en el sentido de recuperar este proceso de integración que, bien o mal, existe con Estados Unidos sobre todo, pero también con Canadá. Por eso la relevancia de que los tres se reunieran, ya el profesor Miguel lo señaló, es importante después de 5 años reactivarlo. Hablaron de muchos elementos, hablaron de medio ambiente, de migración. Parece una gran carta de buenos deseos. De hecho, es muy amplia, demasiado amplia. Sabemos todos que es imposible que en una cumbre pueda resolver todos los problemas, pero ya generaron algunas rutas que son importantes. Y entre esas rutas, lo único que falta señalar es cómo le vamos a hacer. Y a mí sí me preocupa que sigan utilizando un discurso de vamos a apoyar una migración regular, segura, ordenada, porque es una visión de seguridad. Y eso no está ofreciendo la posibilidad, por ejemplo, de concretar algo muy simple. Ya hay un plan integral de desarrollo generado por la CEPAL que habla de salud, que habla de educación, que habla incluso de mejorar las finanzas de los gobiernos para atender las causas estructurales de la emigración, sobre todo en Centroamérica. Entonces, lo que me preocupa es que en esta cumbre, básicamente, Estados Unidos no se está comprometiendo a dar fondos suficientes para echar a andar este proyecto. Claro. Por el contrario, parece que le da parcialmente la razón al gobierno de Andrés Manuel para señalar que van a hacer una especie de sembrando vida grandotote, que es insuficiente y que además es contradictorio, está generando deforestación, no es lo suficientemente sólido como para impedir la inmigración de mexicanos. Y con eso regreso precisamente a la pregunta inicial, doctor. Es imposible en ese sentido tener una visión regional para atender las causas de la emigración. Número 1, si no hay voluntad de los participantes, países expulsores, países de destino. Número 2, si no hay los recursos suficientes y obviamente la fiscalización adecuada. Y 3, lo que más me preocupa, sigue y seguirá México siendo el muro virtual, la extensión de la frontera. Patio trasero de Estados Unidos. Guardia Nacional para detener a los migrantes. Entonces, en síntesis, muy buena cumbre, maravilloso que se reúnan.
Ahora, ¿cómo le hacemos para aterrizar de todo lo que hablaron? Oye, y es que todo esto requiere muchísimos recursos, o sea, no estamos hablando simplemente de buenas voluntades, de buenos discursos, de buenos elementos, de buenos presidentes, no, lo que se requiere es mucho dinero. Y por supuesto, este hecho de generar condiciones de mayor seguridad, de mejorar la economía en Centroamérica, de alguna manera podría funcionar para detener y para mantener a las personas en sus países. Sin embargo, ya este proceso a nivel global, no solamente estamos hablando de sudamericanos o centroamericanos que están cruzando la frontera con México, estamos hablando de gente que viene de otros países, inclusive gente que viene de China, gente que viene de Europa del Este y que toman esta ruta precisamente para poder llegar. Acabas de mencionar algo muy importante, Tomás y Edgar, y por supuesto Miguel Ángel, este aspecto de la región. A ver, ¿qué tanto la región puede realmente mostrar músculo ante una China que está cada vez más fuerte, de la cual dependen prácticamente todos los países en el mundo? Hoy en día, en esta semana estábamos hablando con Verónica Reynon precisamente sobre los aspectos económicos y hablábamos del déficit que hay en torno a microchips, donde solamente hay 3 países que los están desarrollando: los chinos, los taiwaneses y en Corea del Sur. Y hay tal demanda que prácticamente la industria automotriz está detenida. ¿Qué tanto podemos, a partir de los discursos, inclusive el mismo discurso de López Obrador, fortalecer la región, fortalecer el mercado interno para no depender necesariamente de las importaciones? Dejo nuevamente el balón. Pues yo lo veo muy complicado, David. Creo que sí se puede avanzar en ciertos aspectos para fortalecer a la región, para fortalecer el mercado, coordinando los elementos. Con efecto, lo comentaba Milton hace algunas semanas. Justamente Alicia Bárcenas presentaba, decía, bueno, es que sí se puede, América Latina sí se pueden complementar las economías, ¿no? No hablaba de integración como tal, pero se pueden complementar las economías para evitar esto que está sucediendo. Entonces, un poco, pues, cuando escuché al presidente López Obrador, dije, es que es la misma lógica, pero hacia arriba. Sí me da la impresión que una vez más es interesante esta cuestión de pensar una integración con Estados Unidos y con Canadá, es interesante, pero una vez más, yo me acordaba justamente hace ya, no sé, 20 años más o menos, que hablaba con amigos y amigas de la Facultad de Ciencias Políticas en torno a la integración de América del Norte, ¿no? Y me decían, es que el TLC nos va a llevar de manera natural a una integración de América del Norte. Yo decía, no sé, tengo mis dudas, ¿no? De entrada es un tratado de libre comercio, no es un proyecto de integración, son cosas diferentes, ¿no? La lógica europea partió de un lugar completamente distinto. Claro. CECA no fue un accidente, Euratom no fue un accidente, ¿no? Había una lógica, en fin. Y la otra es integración de América del Norte, México, Canadá. A mí me suena a que alguien más pague nuestro desarrollo, ¿no? Y entonces sí, o sea, vamos, tiene lógica el hecho, lo que dice López Obrador, de invertir en México, Centroamérica, para disminuir la migración. ¿Tiene sentido? Claro, tiene sentido, pero juzgo Napey, ¿no? Sobre todo en países en donde quienes pagan impuestos sí se preocupan por cómo se gasta su dinero. No, aquí ni pagamos, y cuando pagamos, pues quién sabe qué le pasa a ese dinero, ¿no? No, allá sí fiscalizan bastante. Entonces, es la pregunta. Entonces, o sea, para llegar a poder no depender, digamos, de los microchips de China, en fin, para llegar a eso, hacen falta muchísimos pasos, muchísimos escalones. Suena muy bien, pero comentaba ahorita Tomás Milton, ¿y cómo le vamos a hacer? O sea, suena muy bonito, pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar eso? Y cuando uno, no es que sea tampoco muy observador, o sea, nada más hay que ver las condiciones, no sé, las condiciones de las calles de la capital del país, ¿no? O sea, de la capital del país, ¿no? Entonces, oye,
Y el asunto de la seguridad, Miguel Ángel, o sea, porque no nada más es una cuestión de, bueno, vamos a invertir de más. No, la seguridad que hay en Canadá y en Estados Unidos no se equipara, pero para nada, a lo que sucede en México, ¿no? El mismo día de la cumbre, 11 cuerpos colgados, ¿no? Ahí en Zacatecas. Cuando hace años acá se discutía esta cuestión del Estado fallido, yo decía, pues me broma medio, no, pues no sé si somos Estado fallido, pero tullido sí lo somos, ¿no? O sea, es una complicadísima estructural en México, Ahí estructural. las fronteras, ¿no? La frontera tamaulipeca con la tejana, o sea, las ciudades, nada más el contraste tan grande que hay. O Tijuana, San Diego. Juárez y El Paso, o sea, ese tipo de cosas, pues desde luego que tienen su lógica, y aunque ya si nos metiéramos a analizarlo, ya tendríamos que hablar de otros temas, geopolítica, la seguridad y demás, que a lo mejor no vienen tanto al caso en el tema que específicamente que tratamos hoy. Pero fíjate, ahorita que salió otra vez y por parte del presidente López Obrador hablar de la integración de América del Norte, que de entrada tienes razón, David, cuando mencionas que suena un contrasentido, porque cuando en 1994 o previo a 1994 se discutía el Tratado de Libre Comercio, la izquierda mexicana se opuso a ese tratado y daban muchos argumentos y demás que después vimos que los mismos sectores, por ejemplo, los grandes sindicatos de los Estados Unidos retomaban. Y ahora muchos de esos sectores que previo al Tratado de Libre Comercio se oponían, ahora lo celebran. Entonces sí suena a una gran contrariedad. Sin embargo, también las condiciones han cambiado. México ya no es el mismo que era en 1993 a lo que es hoy en día. Entonces las condiciones cambian, el marco jurídico también en el cual te estás desenvolviendo ya te predispone, y no nada más el marco jurídico, también todas las redes de poder económicas y demás en un lado y otro de la frontera. Entonces ya te obliga a tener una perspectiva distinta de las cosas, incluso el ser gobierno al ser oposición. Pero un punto que sí me gustaría resaltar es que en 2013, cuando llega en el primer año de Peña Nieto, cuando empieza a sacar toda esta... Las reformas estructurales. Toda la reforma, todo su paquete de reformas estructurales, que es el segundo mayor paquete de reformas de la etapa neoliberal. El primero pues, fue realmente con Salinas, el segundo gran paquete se lo avienta Peña Nieto, y fueron un montón de reformas en cosa de 2 años. Yo leía por ese entonces los documentos que sacaban los grandes think tanks de los Estados Unidos, por ahí de 2013. Y era muy curioso que ellos estaban viendo el tema de las reformas en México, no lo veían como un tema local, ya lo veían como un tema justamente regional. Es decir, ellos estaban proyectando la mano de obra mexicana, los recursos naturales que existen en México e incluso el propio espacio geográfico mexicano como parte de los elementos que ellos iban a contar para enfrentar a China. Esto fue en 2013, incluso escribí un artículo llamado El origen de las reformas, en el cual desarrollo esta tesis, y es muy característico que ahora el propio presidente López Obrador esté hablando de este tema, de que la región norteamericana tiene que hacerle frente a China, no nada más como un rival económico, también en un tema geopolítico, porque durante el Estados Unidos inmerso en guerras en Medio Oriente, China se metió hasta la cocina en toda América Latina. Bueno, mejor dicho, en la mayor parte del Cono Sur, al grado que hoy ha desplazado en muchos países como el principal inversor en el Cono Sur a los Estados Unidos. Entonces, obviamente, desde que llega Trump y sobre todo ahora con Biden, se tienen que dar alguna serie de reestructuraciones, las cuales Estados Unidos tiene que retomar el papel de liderazgo en el propio medio. Ya no es tan sencillo, las condiciones han cambiado, reitero,
la propia geografía del poder o la arquitectura del poder en los países ha cambiado, pero es muy particular, digamos, esta sintonía del presidente López Obrador con la alta política que está desplegando Estados Unidos, tanto en la región como para el propio hemisferio. Así es. Oye, Tomás Milton, y bueno, déjame echar aquí un cuetito, ¿no? Porque finalmente en este periodo neoliberal, la última gran migración de mexicanos que se dio, pues fue justo en aquella crisis 94-95, donde, bueno, se expulsó una parte considerable, todos tenemos un familiar, dice por ahí, en Estados Unidos, pero ya esa migración resultó o generó un cambio profundo. Estos mexicanos que se fueron a vivir, no solamente a Estados Unidos, sino también migraron a Canadá, empezaron a adoptar justamente el modelo educativo de desarrollo, de salud, de trabajo, etcétera, etcétera. Y es importante cómo esta integración natural de la cual tanto Edgar como Miguel Ángel han mencionado, bueno, empezó a funcionarse de tal forma en que gracias a eso las remesas juegan un papel relevante. Claro, el problema es que, como tú lo dices, Tomás, esta idea de que los gobiernos se cuelguen la medalla de mire la cantidad de dinero que están mandando nuestros paisanos de Estados Unidos o de Canadá, pues es una tontería. Eso significa que hay una parte de la población mexicana que se fue a Estados Unidos y a Canadá con el único objetivo de sobrevivir y obviamente ya tener un nivel de vida importante. Sí, tenemos más de 11 millones de mexicanos, obviamente nacidos en este territorio. Si le sumamos a los de primera, segunda generación, perdón, a los de segunda y tercera generación, estaríamos hablando de una población de origen mexicano de casi 37 millones. Sin duda alguna es importante y además tenemos que destacar el proceso de integración de mercados laborales que ha existido históricamente entre México y Estados Unidos. Que jamás se haya reconocido a través del Telecán y ahora tampoco a través del TEMEC es diferente. Y en ese sentido sí quiero destacar específicamente que hoy en día, con esta propia cumbre que se acaba de realizar, de nueva cuenta nos demuestran que la migración es un elemento destacado de la agenda, pero no es un elemento que los va a arriesgar, que los va a llevar a arriesgar incluso puntos electorales dentro de sus propios países. Y me refiero particularmente con Biden y con el propio Andrés Manuel. Son más pragmáticos, incluso hoy nuestras autoridades lo sabemos, a cambio en su momento de que no nos impusieran aranceles, de que nos mandaran algunas vacunitas. Para eso sirvió. Doctor, sí quisiera también en ese sentido señalar, para no terminar con esta idea que estamos desarrollando sobre China, creo que es bien importante que si de veras los tres líderes, México, Estados Unidos y Canadá, quieren de alguna manera contrarrestar la gran influencia de China, primero tienen que resolver sus propias contradicciones. Claro. Menciono tres. Una, hay un gran problema en este momento debido a que Biden va a subsidiar, ese es el plan, estos autos cero emisiones, y a Canadá no le conviene porque está adelantando sus planes. Y no pudieron llegar a un acuerdo inmediatamente en esta cumbre. Dos, si queremos una América del Norte competitiva, necesitamos energía. Dejen únicamente, además de la electricidad, fósiles, carbón, petróleo, diésel, todos los derivados. Exactamente, y no estamos trabajando en coordinación, por el contrario, hay proyectos disímiles. Y por último, sin duda alguna, es importantísimo señalar que en el ámbito laboral todavía tenemos un montón de problemas para tener los estándares que el TEMEC está manejando. Exacto. Y seguimos en esta lógica también de asimetría. ¿Cómo es posible que si aceptamos que visores estadounidenses puedan revisar en algunas fábricas de México cómo están operando las normatividades del TEMEC, y nosotros como mexicanos no podemos mandar a nadie a Estados Unidos y a Canadá? Exacto. Y esas asimetrías finalmente son esta parte del tejido fino que, bueno, pues seguramente van a venir en las letras pequeñas o tendrán que ver en otro tipo de reuniones. Amigos, el tiempo se nos está terminando, todavía tenemos 4 minutitos, pero no quisiera dejar que sigamos dentro de la conversación sin tener una proyección a futuro. Un minutito cada quien, ¿les parece? ¿Qué te parece si empiezas, Edgar Valenzuela? ¿Le fue bien al presidente López Obrador, sí o no? Yo creo que sí.
pero hay dos temas que sí me gustaría dejar ahí. Tienes un minuto. No se han tratado. A ver, seguridad. No sabemos exactamente qué se trató porque estaba la presión muy fuerte de los Estados Unidos para que sus agentes regresaran abiertamente a operar en México y se suponía que esta administración los había detenido. Esos temas no se ventilaron en medios. Y la segunda, nada, es un tema anecdótico, una recomendación del libro. La forma en la que Andrés Manuel trata a China cuando está aquí en la cumbre con países latinoamericanos y como se refiere a la misma China en Washington, me hizo recordar la forma en la que Carranza trabajaba justamente con los intereses alemanes, británicos y estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial. Lo pueden checar en un libro que se llama La Guerra Secreta en México de Friedrich Katz, que habla justamente sobre la Revolución Mexicana. Creo que podría ser un buen parámetro para entender con las debidas proporciones los juegos de poder que se dan a esas alturas. Miguel Ángel. Yo creo que le fue bien a López Obrador. Una vez más, me parece que era difícil pensar que cuando le fuera bien. Yo creo que no era un espacio en el que Biden fuera a presionar mucho. Creo que en efecto después va a venir la presión estadounidense y canadiense en temas que le son relevantes. Reforma energética, reforma eléctrica. Sí, la reforma justamente que lo que sabemos es que lo que nos dijo Andrés Manuel es que él le expresó, le explicó, digamos, al joven Trudeau, ¿no? Cómo iba el asunto, que una vez más tiene lógica. O sea, tiene lógica la cuestión de defender, tiene lógica, una vez más, lo que está pasando en España es como preocupante, claro. Tiene lógica en diversos aspectos, en fin. Creo que le fue bien, vamos a ver qué pasa después. A mí llamó la atención cómo, yo creo que hay que revisar el concepto de populismo hoy en día, porque no son lo que eran, o de plano nos olvidamos del concepto, porque exacto. Si es populista Andrés Manuel, no tiene nada que ver con el señor Getúlio Vargas, por ejemplo, ¿no? Claro. O con el tal Eisenhower. Entonces, interesante ahí replantear por ahí. Tomás Milton. Fue importante, sin duda, la cumbre. Insisto, falta saber cómo vamos a atender todos esos problemas. Número 2, sin duda le fue bien a Andrés Manuel y debemos diferenciar ahí lo que es el discurso hacia el exterior y la manera en que lo están utilizando hoy en día, particularmente en México, que es sobre todo para los seguidores, fieles seguidores de Andrés Manuel. Y por último, sí me encantaría señalar, sí difiero, si me permite Edgar, más que una estrategia de Andrés Manuel, simple y llanamente es una demagogia. Cuando está con América Latina, les dice que sí, que somos latinoamericanos y con ustedes todo. La integración económica está con Estados Unidos. Así es que dice lo que quiere para quedar bien con el público en turno. Perdón por utilizar los últimos segundos. Sé que si pudiera haber por ahí réplica, adelante. Pero insisto, para mí es demagogia. Ya se nos va a acabar, Edgar, pero 10 segundos. 10 segundos, Edgar. No, pues más bien para la otra abordamos ese tema. Nada más, si triunfó o no, hay que ver los comentarios de la oposición. Están preguntándose si se sentó bien o mal, si estaba abrochado o no, saco de más. Es un buen parámetro. Sí, exactamente, sí. Ahí hay que tomar en cuenta que la verdad es que en lo general todo salió como tenía que ser. Esperemos ahora cómo vengan las siguientes reuniones y, por supuesto, las presiones que van a venir después. Pues no me queda más que agradecerle. Gracias, Tomás Milton Muñoz. Qué bueno que viniste a este Cronómetro 2020. Edgar Valenzuela, gracias. Miguel Ángel Valenzuela, nos estamos viendo también por aquí. Amigos, amigas, se despide de ustedes David Mendoza. Nos vemos la siguiente semana. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales, nuestra página de YouTube, Facebook, Instagram. Allá estamos y, bueno, nos vemos próximamente. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020.